Romanos, la justicia de Dios. Este es el mensaje número 80, estudiando el libro de Romanos. ¿Tiene su Biblia entonces? ¿Está ahí? Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti esta mañana y abrir tu palabra, como muy bien nos decía nuestro pastor, palabra inspirada. No es cualquier palabra, no es la opinión de alguien humano, es la mente de Cristo. Es lo que Dios piensa, son sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones, es su voluntad. Y Señor, esta mañana hemos abierto tu palabra para que la luz de tu palabra nos afecte, nos toque. Señor, nos saque de nuestra ignorancia, nos saque de nuestras tinieblas. Señor, queremos oír tu voz. Háblanos, por favor. Bendice el mensaje, úngenos para oír, úngenos para vivir y danos la unción, Señor, para predicar. Háblanos, te pido, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Como dije, comenzamos las semanas atrás ya el estudio del capítulo 6 del libro de Romanos. Y dijimos, yo sé que ustedes se acuerdan, que el tema principal de este capítulo es santificación. ¿Se acuerdan? Y lo primero que dijimos es que santificación es un proceso. Es un proceso. La santificación es un proceso que se inicia con la regeneración. ¿Se acuerdan? Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Tito 3:5, que Él nos regeneró, nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente. Nadie podía ir a Dios, nadie podía buscar a Dios. Romanos capítulo 3, verso 10. Nadie podía buscar a Dios, Él nos buscó. Él nos vivificó, nos dio vida, nos regeneró y luego nos justificó. En el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento, como preguntó Pastor Mauricio, ¿cuántos han nacido de nuevo? En ese mismo momento en que tú naciste de nuevo, se inició este proceso que se llama santificación. Dios comenzó en tu vida un proceso y ese proceso es formar a Cristo en nosotros. Que ya no sea Cristiancito, sea Cristo. Que ya no sea Carlita, sea Cristo. Ese es el proceso de ir transformándonos a la imagen de Jesucristo. Y eso tiene muchos matices que no vamos a tocar hoy. Pero en el proceso, estudiando el capítulo 6, vamos a estudiar qué es santificación. Así que, hermanos, desde el mismo momento de nuestra salvación se inició el proceso de santificación. Desde el mismo momento de la regeneración se inició en nosotros ese proceso de santificación. Y estamos todos en este proceso. Sin distinción, no importa cuánto tiempo tengas en Cristo, 1 año, 1 mes, 5 años, 20 años, 40 años, no importa, estás en proceso. El Señor no ha terminado contigo. ¿Cuántos saben eso? El Señor todavía no termina contigo. El Señor está trabajando en tu vida. En la mitología griega hay un excelente ejemplo de lo que yo quiero enseñar esta mañana. En la mitología griega hay uno de esos héroes, héroes trágicos, podríamos decir, conocido con el nombre de Sísifo. Fue en la mitología griega, recuerden que estamos hablando de mitología griega. Sísifo,
ofendió a los dioses y fue castigado con la ceguera. Pero además de eso, él tenía la tarea de empujar colina arriba una inmensa roca. Requería todo su esfuerzo, requería que desde un punto él fuera avanzando hasta la cima. Todos los días, cada momento, Sísifo estaba condenado primero a la ceguera y segundo a empujar esa roca hasta llegar a la cima, solo para que cuando estuviera a metros de la cima, la roca caía y llegaba al valle. Y una vez más, Sísifo tenía que empujar la roca con todas sus fuerzas para llegar a la cima, solo para que una vez más, a metros de llegar a la cima, esa roca cayera. Así, nuevamente, una vez más, empujando esa roca, una vez más, para que luego cayera. Y es así, hermanos, como nos sentimos como creyentes. Es así como creyentes nos sentimos en este proceso que llamamos santificación. Proceso, santificación. Y a veces nos sentimos así como Sísifo. El progreso pareciera que fuera tan lento. Pareciera que cuando conocimos al Señor partimos como cohete, como rayo, como avión. Pero pareciera que en algunos momentos caemos en un valle. Pareciera que nuestro progreso fuera tan lento que si apenas logramos alguna victoria, vencemos en algo, luego nos damos cuenta que caemos y tropezamos y esa roca, así como Sísifo, vuelve a caer al valle. El progreso pareciera tan lento, tan costoso. Pareciera que el progreso costara tanto avanzar, pero qué fácil es caer, ¿sí o no? Qué difícil es controlar el carácter. Qué difícil es controlar las mañas. ¿Cuántos mañosos tenemos aquí? Gracias por la honestidad. Qué difícil, estoy conteniendo mi lengua. Estoy tratando de tener una buena actitud con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Trato de agradarla, pero llega el momento en que estoy llegando a la cima, empujando la roca y para luego caer y se me soltó la lengua y dije lo que no quería decir y quedó la grande. Pareciera que estuviéramos avanzando en esa trotadora, ¿no? Que avanzamos, o pensamos que avanzamos, pero finalmente no estamos avanzando. Y al igual que Sísifo, nos mantenemos en una constante repetición interminable de derrotas, fracasos y frustración. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida cristiana se han sentido frustrados? ¿Cuántos de ustedes en su vida cristiana, en este proceso de santificación, se han sentido desanimados? Cada vez que lo intento, termino fracasando y la roca se me viene encima. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos de ustedes incluso han ayunado, han orado, le han pedido a Dios, quítame esto, cambia mi carácter, cambia mi temperamento, no permitas que siga siendo un mecha corta? No permitas que yo use mi lengua para criticar y juzgar a otros. Proceso, santificación. Y es así como muchos de nosotros hemos sentido y nos sentimos. Queremos, para luego darnos cuenta que nos caemos. Proceso de santificación. Sísifo es un excelente ejemplo. Pero es así como es el camino, es así como es el camino a la glorificación. ¿Es así? ¿Es realmente o yo soy el único?
Yo veo a Ricardo Catalán que va por allá, Ricardo, tan santo, que a veces me da cosa tocarlo porque es tan santo. Oh, cómo me gustaría ser como Ricardo Catalán. En cambio, yo miro mi vida y se me sale Adán por todos lados. La lengua se me suelta, mis pensamientos, mis actitudes, mi paciencia. ¿Qué paciencia? Ni tengo paciencia. Oh, ¿quién fuera Ricardo Catalán? Pensamos que somos los únicos, ¿no le ha pasado? Una vez alguien me dijo, hablando de un pastor, me decía, yo lo veo, y me da la impresión de que nunca peca. Oh, yo veo al pastor predicando y seguro que no peca, seguro que le ganó a toda su naturaleza pecaminosa, la tiene bajo control. Y pensamos que somos los únicos. Me acuerdo que en mis tiempos de instituto bíblico teníamos retiro y me acuerdo que estábamos en un retiro en Punta de Tralca y estábamos celebrando y todos adorando y todos con los ojos cerrados y parecían un éxtasis, parecían angelitos con la cara de ángeles y yo los miraba y decía, ¿pero qué me pasa? Porque yo era y me sentía tan pecador, tan lejos de Dios que ni siquiera me atrevía a levantar mis manos. ¡Qué indigno soy! Pero lo miraba a estos angelitos y decía, ¿cómo me gustaría algún día poder vencer mi naturaleza caída? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría decir, se acabó, ya no lucho más con esto, lo vencí finalmente? ¿Cómo me gustaría? Tristemente pensaba que yo era el único. Pero luego alguien me acompañó en este camino, el apóstol Pablo. Lean Romanos capítulo 7. Es la confesión de Pablo en este peregrinaje. Pero antes de contestar estas preguntas, quiero que veamos, a modo de complementar lo que enseñé la semana pasada. Recuerden que la semana pasada comencé a hablar de uno de los enemigos de la santificación. La santificación es un proceso, hermanos, que se inicia en el día de nuestra salvación, en el día de nuestra regeneración y terminará en nuestra glorificación. La semana pasada vimos un enemigo de la santificación. ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Alguien le suena ese nombre? Antinomianismo. La palabra quiere decir sin ley o contra la ley. Es el antinomianismo. Dijimos que el antinomianismo enseña, es una herejía, es un error doctrinal. Y esto es lo que Pablo, y por eso lo estoy tocando, esto es lo que Pablo trata comenzando el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, entonces si el pecado hace que la gracia sobreabunde, entonces pequemos y pequemos. Eso es antinomianismo. Recuerden que algunos atacaban a Pablo en la doctrina de la gracia. Decían que Pablo inducía a la gente a pecar por medio de esta enseñanza y que la gracia se convertía en una licencia para pecar. ¿Se acuerdan? Judas capítulo 4, segunda de Pedro, ¿se acuerdan que lo vimos? Bueno, este es el enemigo es un extremo, de la santificación. Es un extremo de la santificación. Ustedes saben que la Biblia condena categóricamente esta práctica torcida. La Biblia dice, y Pablo dice en el verso 2, de ninguna manera, de ningún modo, la gracia nunca ha sido dada a nosotros como una ocasión para pecar. Nunca, ni lo pienses, ni se te ocurra. Sino muy por el contrario, lo vimos la semana pasada, la gracia ha sido dada para que nosotros, ¿qué dice? Rechacemos
nuestras pasiones, las pasiones que vienen de este mundo, y vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, y número 4, expectantes del regreso de nuestro Señor. Este es un extremo, el antinomianismo. Y hoy quiero que veamos el otro extremo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el otro extremo? Se llama perfeccionismo. Perfeccionismo. Tenemos un extremo, antinomianismo. Vivamos como queramos. Vivamos porque la gracia de Dios es tan abundante. Dale nomás. Si tú quieres que la gracia abunde en tu vida, peca nomás. Estamos seguros. El Señor nos salvó. Hemos sido justificados, perdonados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es imposible que perdamos nuestra salvación. Entonces, si estamos tan seguros, pequemos nomás. Antinomianismo. ¿Pero qué enseña el perfeccionismo? ¿Qué es lo que nos enseña el perfeccionismo? El perfeccionismo, hermanos, es una herejía. Así como el antinomianismo, el perfeccionismo es una herejía. ¿Y qué enseña el perfeccionismo? Enseña que en algún momento de este proceso de santificación, en algún momento de ese proceso de santificación lograremos vencer y erradicar nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nos enseña la erradicación. ¿Se entiende? Eso es el perfeccionismo. Es una herejía. Y enseña que en alguna etapa de ese proceso de santificación, nuestra naturaleza depravada, ese corazón caído de Adán, será finalmente erradicado. Eso es lo que enseña el perfeccionismo. Enseña que la carne, esa inclinación natural al mal, finalmente será erradicada. Perfeccionismo. Si ustedes se dan cuenta, es el otro extremo del antinomianismo. El antinomianismo es vivamos nomás, entreguémonos al pecado. Y acá es vivamos una vida santa a tal punto que lograremos erradicar el pecado. ¿Se da cuenta del otro extremo? En otras palabras, de acuerdo a esta herejía, la santificación completa se logrará en esta vida. Finalmente hay creyentes que podrán ser liberados de esa influencia terrible que se llama pecado. Dentro de esta herejía tenemos dos grandes exponentes, Wesley y Charles Finney. ¿Dónde nosotros vemos esta herejía del perfeccionismo? ¿Alguien sabe dónde lo vemos? ¿Cómo? Catolicismo, sí. Pero ¿sabe dónde se da mucho? En el pentecostalismo. Bueno, porque viene de la línea wesleyana. Eso, hermanos, es una herejía que enseña que si tú buscas al Señor, si tú oras, si tú lees, si tú estás en completa comunión con Dios, finalmente lograrás victoria tras victoria, victoria tras victoria, hasta finalmente alcanzar un nivel en que ya no pecarás más. Como dije, este es el otro extremo del antinomianismo. Permítame leer algo que escribió el doctor Sproul respecto de esto. Dice, inevitablemente el error del perfeccionismo genera una o usualmente dos ilusiones mortales. Es una ilusión mortal para convencernos a nosotros mismos de que estamos libres de pecado. O bien debemos sufrir una sobreestimación radical de nuestro desempeño moral o debemos subestimar seriamente los requisitos de la ley de Dios.
Lo que él está diciendo es, número uno, es sobreestimar ¿qué? Nuestro desempeño. Sobreestimar, me estoy portando bien, ya no estoy pecando tanto o ya definitivamente no estoy pecando. Me estoy poniendo más disciplinado, estoy buscando más a Dios y eso es bueno. Pero pensamos que eso en un nivel de sobreestimación. Pero por el otro lado tenemos que desestimar ¿qué? Las exigencias de la ley de Dios. No, si no es tan, aquí tenemos la ley de Dios y tenemos esa actitud de, no, si al final, no, si no es tan pecaminoso lo que hago, no. Y la gente se engaña porque necesariamente tiene que mentirse a sí mismo. La gente que vive en perfeccionismo cree que por dejar algunas cosas, por abandonar algunas cosas, ya logró un cierto grado, un nivel de santidad. También ese grupo de personas se convierte en fariseos modernos, que cree porque no fuma, no toma, no va a baile, no baila apretado, no está pecando. ¿Y qué pasa con los otros pecados que nacen del corazón? ¿Que no se ven? ¿Están ocultos? Esos son los que se sientan en la primera fila. Quedó claro quiénes son aquí, ¿no? No, es que no terminé la frase. Esos son los que se sientan en la primera fila de los juicios para juzgar a los otros hermanos. Les encanta juzgar a los otros. Están llenos de autojusticia. ¿Por qué? Perfeccionismo. Ellos necesariamente tienen que vivir sobreestimándose, más allá, más allá, más allá. Y para hacer eso tienen que necesariamente menospreciar la ley de Dios, hermanos. La gente que vive en la herejía del perfeccionismo tiene que necesariamente mentirse a sí mismo, engañarse, desvalorizar, despreciar su pecado. No, si no es tan, lo que yo hago no es tan pecaminoso. Así que aquellos que están y viven en ese proceso o en esa herejía del perfeccionismo tienen que engañarse a sí mismos, sobreestimándose y bajando los estándares morales de la ley de Dios. Hermanos, el perfeccionismo es una falacia también lo es el antinomianismo. Es una falacia, es un error doctrinal, una herejía. Porque tiene que negar la existencia, tiene que negar que en él todavía, permanentemente y constantemente, habita una naturaleza caída y depravada. ¿Qué nos dice la Escritura? 1 Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. ¿Qué dice? Si decimos, esa frase, si decimos que no tenemos pecado, ¿eso habla de qué? Naturaleza. Yo digo, no tengo pecado. Es decir, no tengo una naturaleza pecaminosa. Aquí Juan nos dice, hay algunos que viven en el perfeccionismo, en la herejía del perfeccionismo. Dicen que no tienen pecado. Yo no tengo pecado. Alcancé un nivel de santidad en que ya no peco. ¿Se han encontrado con gente así? Si decimos que no tenemos pecado, Juan dice, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Verso 10, el otro lado. Si decimos que no hemos pecado, eso es lo que yo hago. Primero acá habla de nuestra naturaleza y acá lo que hacemos producto de nuestra naturaleza.
Tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso pecamos. Entonces, número 1, naturaleza. Y segundo, el acto producto de esa naturaleza. Eso es pecado en singular y pecados en plural. Pecado es lo que yo soy, pecados es lo que yo hago. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Así que taxativamente aquí Juan nos dice, nos explica qué pasa con esta herejía del perfeccionismo. No tengo pecado. Si alguien dice Juan, si alguien llegara a decir, si alguien se atreve a decir, no tenemos pecado. ¿Qué dice Juan? Estás engañado, te engañas a ti mismo. Y segundo, la verdad no está en ti, la verdad no ha llegado a ti, la palabra de Dios no ha llegado a ti, porque la palabra de Dios, lo primero es que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, ¿sí o no? Hay una canción que cantábamos tiempo atrás que decía, leyendo su palabra, supe que era un pecador. Leyendo su palabra, supe que era un pecador. Fue la palabra de Dios. Entonces, aquí Juan nos dice que si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y si alguien dice, no he pecado, ¿qué dice? Y esto es terrible, le hacemos a él mentiroso. No, yo ya no peco. Mentiroso. No solamente eso, él está mintiendo, sino que está haciendo a Dios un mentiroso. Él es. Dios miente. En otras palabras está diciendo, no, si Dios está mintiendo. Y Él ha mentido. Él fabricó todo esto de la caída del hombre. Él fabricó todo esto. La venida de Cristo, todo eso. La muerte en la cruz, una vida perfecta. Todo es un show. No necesitamos un Salvador. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Los pecadores. ¿Necesitas un Salvador? ¿Se dan cuenta el error del perfeccionismo, lo terrible que es el perfeccionismo? Y no solamente hacemos mentiroso a Dios, sino que su palabra no está en nosotros. Terrible. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Que una de las marcas verdaderas de nuestra santificación, una de las marcas verdaderas de que estamos creciendo en santidad, ¿sabe cuál es? Una de las marcas, yo creo que la más importante, de que estamos creciendo en santidad es estar más y más consciente de nuestra indignidad. Pareciera contradictorio. Pero entre más me acerco a Dios, entre más me acerco a la luz, 1 Juan 1:5, entre más me acerco a Dios, más luz tengo y me doy cuenta más y más de que esta área que yo pensaba que había vencido, finalmente no la he vencido, está ahí. Todavía está ahí, no la he erradicado de mi vida. Entonces, una de las marcas más importantes, más reveladoras de nuestro proceso de santificación es darnos cuenta cada vez que estamos tan lejos de Dios. ¿Alguien se ha sentido así, tan lejos de Dios? No se sienta solo, estamos en esto mismo. Cuando me acerco a Dios y creo que lo he logrado y creo que lo he alcanzado, la luz viene y me doy cuenta que aquí está la falla todavía. Escuche esto, Sproul dice lo siguiente: el perfeccionismo es realmente imperfeccionismo disfrazado. Si pensamos que nos estamos volviendo perfectos,
Eso indica que estamos lejos de llegar a serlo. Si yo pienso, hoy estoy creciendo, hoy estoy más santo, estoy lográndolo, estoy alcanzando, estoy logrando ese nivel, quiere decir que me estoy alejando verdaderamente de la perfección, de una vida santa. Entonces, hermanos, ¿cómo vivimos? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que vivimos nuestro proceso de santificación? ¿Antinomianismo? ¿Pequemos nomás para que la gracia abunde? ¿Dale nomás? ¿O perfeccionismo? Antinomianismo, puesto que, escuche esto, nunca en esta vida voy a lograr derrotar mi naturaleza caída. ¿Lo sabían? Y cualquiera que te diga lo contrario te miente. Y cualquiera que te dice, si tú ayunas toda la semana, finalmente vas a lograr la perfección y erradicar tu naturaleza caída, esa persona te miente. ¿Cómo entonces? ¿Vivo en antinomianismo? Puesto que no voy a poder vencer el pecado, nunca voy a poder erradicar mi pecado. Me entrego, me abandono entonces a las prácticas pecaminosas. O por el otro lado, no me voy a rendir, sino que voy a hacer un esfuerzo increíble. ¿Y voy a lograr el perfeccionismo? ¿Cómo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Vivimos en el antinomianismo y vivimos en el libertinaje abusando de la gracia de Dios? ¿O vivimos con determinación buscando la santidad y la perfección hasta creer que la logramos? ¿Eso es como vive el verdadero creyente? Quiero decirles que el verdadero creyente vive consciente. El verdadero creyente vive consciente de su debilidad. Vive consciente de la batalla, es una guerra. Es una guerra sin cuartel, que se produce en sus miembros. El creyente sabe que nunca podrá exterminar su tendencia al mal, pero no por eso se dará por vencido. Nunca se lanzará a vivir una vida impía, libertina, abusando y pisoteando la gracia de Dios que lo salvó. Aun cuando serán muchas veces, y escúcheme esto, estamos hablando de corazón a corazón, aun cuando serán muchas veces que el creyente termine cayendo bajo la presión de su naturaleza caída y del pecado, aun cuando el pecado le proporcione cierto grado de placer, el creyente verdadero, primero, sabe que no podrá exterminar esa naturaleza y sabe que el pecado le produce cierto grado de placer. Cuando el creyente verdadero cae, el creyente verdadero se avergonzará de lo que hizo. Se avergonzará. Un creyente verdadero nunca pecará desvergonzadamente. No me importa, estoy seguro y daré nomás. No, jamás. Un creyente verdadero jamás pecará desvergonzadamente. Se avergonzará de su caída y volverá lo más rápido que pueda a su Padre por medio del arrepentimiento y la confesión de pecado. Y esto marcará día a día. Será día a día. Vamos ahora, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Mira lo que nos dice Pedro. Batalla. Pedro dice, batallan contra el alma. 1 Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra abstengáis es un verbo escrito en el tiempo presente, infinitivo medio,
que quiere decir lejos, apartarse, abstenerse, ejercer dominio propio y control. La idea es la de poner cierta distancia entre dos puntos, pecado y el alma. En otras palabras, estar lo más lejos, apartarme lo más lejos. Si yo sé que si comparto con mis amigos del trabajo, si yo sé que comparto con mis amigas del trabajo, las amiguis, ¿cuántas tienen amiguis? Si yo sé que eso me va a llevar a caer, ¿qué debo hacer? Abstenerse, lejos. Hoy quieres fome, ¿por qué no sales con nosotros? Marcar una distancia, un marcador de disociación, lo que implica una ruptura. Pedro dice, ustedes deben, como extranjeros y peregrinos, deben abstenerse. ¿De qué? De los deseos que batallan. La palabra es un verbo escrito en el tiempo presente, indicativo medio. ¿Qué quiere decir el tiempo presente? Quiere decir que es algo constante y permanente. Los deseos acampan, los deseos batallan constantemente. Es decir, constantemente nuestros deseos caídos, nuestra naturaleza caída están constantemente batallando sin cansar. Presente indicativo, lo que implica una acción real y verdadera, constante, permanentemente. Tú puedes estar en la iglesia y puedes estar batallando con los deseos naturales. La palabra quiere decir, entre otras cosas, hacer el servicio militar, es decir, comportarse como un soldado, estar atento, porque tengo un enemigo. ¿Recuerdan el ejemplo de Gedeón? Cuando Gedeón se quedó con 10,000, después de haber tenido 22,000, o 32,000, perdón, y quedaron 10,000, se fueron los cobardes, los gallinas, y quedaron 10,000, y Dios dijo, todavía son muchos. ¿Qué? Los amalecitas son 135,000. Y nosotros somos 10,000. Señor, ¿y tú dices que todavía somos muchos? Sí, son muchos. Y Dios le dijo, yo te los voy a probar. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Y lo llevó a beber agua. Y algunos bebieron el agua como perros, se lanzaron. Solo 300. Solo 300. No se inclinaron a beber agua, sino que ellos estaban pendientes de los enemigos. Y sin perder de vista el horizonte, vigilando, bebieron agua. Solo 300 hicieron eso. ¿Por qué? Porque tenían la actitud de soldados. Hermanos, somos soldados. Estamos en una batalla. 168 horas. 168 horas a la semana. Satanás está buscando atacarte. Cada día. 1 Pedro 5, 7, 8. 1 Pedro 5, 7. Satanás como león rugiente. 168 horas a la semana. ¿Cuántas horas tú le dedicas a la semana a la iglesia? 2 horas. Hoy el pastor está predicando 50 minutos ya. Y a veces llega 1 hora el pastor. ¿Cuántas horas? ¿O cuánto se demora? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a ver una película? 2 horas, 2 horas y media. ¿Cuántas horas tú pasas frente al computador, frente a Facebook, Instagram? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas a la semana? Pregunto. Tú tienes la respuesta.
Pedro dice, estos deseos batallan. Tiempo presente, modo indicativo, están haciendo guerra. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, él habla de una ciudad. Esta ciudad se llama Alma del Hombre. Juan Bunyan cuenta en su libro El progreso del peregrino, esta ciudad se llama Alma del Hombre y recibe constantes ataques, flechas, fuego, enemigos, más flechas. Pero está recibiendo constante ataque. ¿Y sabe qué? Los muros resisten. De esta ciudad llamada el alma del hombre, resiste. Pero hay un solo lugar por donde el enemigo puede entrar, y esa es la puerta. La puerta. Y el enemigo sabe que la única forma que él pueda llegar al alma del hombre es por la puerta. Y destruyendo esa puerta, el enemigo va a entrar. Y esa puerta se llama voluntad, determinación. Pedro dice que debemos estar atentos contra los ataques del enemigo. Y la única forma en que el mundo o Satanás pueda llegar al alma de un creyente es a través de la puerta. Esa puerta que se abre por medio de los deseos y las pasiones. La naturaleza caída, y esa puerta la tenemos todos. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir? Pastor, usted acaba de decir recién. Usted recién nos acaba de enseñar de que no podemos vivir en el antinomianismo, pero tampoco es el perfeccionismo. Y nos acaba de decir que nunca jamás en esta vida nosotros lograremos erradicar la naturaleza caída. Entonces, ¿cómo vivimos? Usted acaba de decir que podemos poner el empeño, podemos proponer nuestra voluntad y ser determinados, pero finalmente seremos vencidos. Entonces, ¿cómo vivimos? Y es ahí donde el mito de Sísifo cobra un papel importante para nosotros. Este hombre en la mitología griega que fue castigado con la ceguera y con empujar una piedra, una cima constante para luego caer, y empujar para luego caer, y empujar para luego caer. Y de alguna manera refleja lo que es el proceso de santificación. Y alguien diría entonces, ¿qué sentido tiene? Si finalmente igual vamos a caer, igual vamos a pecar, no erradicaremos nuestra naturaleza pecaminosa, pero un momento, y aquí está. La pregunta honesta dice, entonces, ¿cómo vivo, pastor? Enséñeme. Y muchos creyentes ya se han dado cuenta que una vez que han venido a Cristo y han nacido de nuevo, realmente entraron en problemas. El verdadero conflicto en una persona comienza el día de su salvación. Algunos dicen, ven a Cristo, y se van a solucionar todos tus problemas. No es verdad. Mis problemas van a aumentar, porque ya no solamente tengo problemas económicos, sociales, familiares, sino que ahora tengo problemas espirituales. Tengo un enemigo que ahora me va a perseguir el resto de mi vida. ¿Cómo vivimos entonces? Para evitar que se vayan decepcionados a sus casas, frustrados, quiero decirles que el ejemplo de Sísifo es un extremo. Él está
en la mitología griega, condenado por la eternidad a vivir así. ¿Pero quiere que le diga algo? Un día se inició esta guerra sin cuartel en nuestra vida, un día. Pero también un día esa batalla cesará. ¿Cuántos están? ¿Cuántos saben eso? Voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar. No voy a rendirme al antinomianismo, no voy a creer en el perfeccionismo, pero voy a luchar. Cada vez voy a luchar, aunque sé que al final tal vez voy a caer, pero me voy a volver a levantar, porque sé que un día el Señor me dará la glorificación. Un día me quitará esta naturaleza caída. Un día arrancará de mi ser esta vieja naturaleza caída que me persigue constante y permanentemente y me dará un cuerpo glorificado. Un día Él lo hará. Sin lugar a dudas, Winston Churchill es conocido como uno de los más grandes oradores de la historia. El Parlamento inglés disfrutó por mucho tiempo su elocuencia y su capacidad oratoria. Es famosa su frase, sangre, sudor y lágrimas, la Segunda Guerra Mundial. Un día fue invitado a dar una charla, una arenga a un grupo de estudiantes universitarios. El auditorio estaba lleno, repleto. Gente que quería escuchar las palabras de Winston Churchill. Y obviamente estaban los estudiantes y todos querían una arenga. Finalmente llegó el momento en que le dieron la oportunidad a Churchill y subió al estrado y se apoyó así como me estoy apoyando yo hoy y le dijo a los alumnos: nunca, nunca, nunca se rindan. Se dio vuelta y se fue a sentar. En este proceso de santificación en el que tú y yo estamos. En este proceso de santificación en que solo tú, frente a Dios sabe contra qué cosas luchas. En este proceso de santificación en donde tú solamente sabes cuando vuelves y vuelves a ese pecado que definitiva no te alegra la vida, te la hace desagradable, pero caes y caes y caes. Y que muchas veces hemos sentido la tentación de caer en el antinomianismo o creer las mentiras del perfeccionismo. Frente a todo esto, oímos la palabra de Dios, la voz de Dios diciendo: no te rindas, pelea, pelea, pelea. Padre, pero voy a caer. Cae peleando. Cae peleando. Levántate una vez más, confiesa, recibe el perdón y comienza, sigue, retómalo. Estabas determinado hoy día a portarte bien y terminaste fracasando. Confiesa, perdona y sigue. Nunca, nunca, nunca te rindas. Padre, gracias por esta mañana. Con todos los ojos cerrados, cabeza inclinada, Señor, esta mañana oramos. Tú sabes, tú conoces los corazones esta mañana. Tú sabes la lucha de cada uno, diferentes áreas, diferentes situaciones, diferentes pecados. Tú sabes. Y Señor,
¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados a tirar la esponja y no seguir? O caer en el engaño de que somos hipócritas. ¿Para qué vas a la iglesia si eres hipócrita y sigues pecando? Señor, esta mañana hemos oído tu palabra y como dice Pedro, debemos abstenernos constante y permanentemente, levantar una batalla contra esos deseos, aun cuando esos deseos sean permanentes. Ayúdanos, Señor, danos luz en estas áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entender de que junto con mis hermanos damos la batalla diariamente. Somos pecadores. Jamás podremos erradicar esa condición mientras estemos en este mundo. Pero de ningún modo nos vamos a rendir. Si vamos a caer luchando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Y te pido que nos acompañes esta semana. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos puestos en lo eterno. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que es trascendente. Señor, a vivir en este mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este mundo sobria, justa, piadosa y con expectación. Bendice a mis hermanos, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.